La reforma judicial en México ha generado un enorme revuelo tanto a nivel nacional como internacional. Mientras el gobierno de Andrés Manuel López Obrador impulsa esta reforma como parte de su proyecto de la Cuarta Transformación, la derecha mexicana, así como sectores empresariales y extranjeros, han mostrado una fuerte oposición. Detrás de este rechazo se esconden intereses económicos, políticos y judiciales que están profundamente entrelazados con el poder. La pregunta que surge entonces es, ¿por qué tanto temor a la reforma? En este video se explorarán las razones que llevan a Estados Unidos y a la derecha mexicana a temer un cambio que amenaza con desmantelar un sistema de privilegios que ha favorecido a unos pocos durante décadas. El miedo a la pérdida de privilegios de la élite económica y política. Uno de los principales motivos detrás del rechazo de la derecha y los sectores empresariales a la reforma judicial es la pérdida de los privilegios que han disfrutado durante años. A lo largo de los últimos sexenios, el sistema judicial mexicano ha operado en favor de las grandes fortunas, protegiendo sus intereses y permitiendo la acumulación de riqueza a través de prácticas que favorecen a las élites empresariales. En este contexto, el Poder Judicial ha sido un actor clave que ha permitido que empresarios tripliquen o cuadripliquen sus fortunas sin que haya un contrapeso real. Este temor se intensifica cuando se considera el hecho de que la reforma judicial propuesta por AMLO busca acabar con estas prácticas. El nepotismo dentro del Poder Judicial, donde familias enteras ocupan cargos clave en tribunales, ha permitido que la justicia en México opere bajo el control de un reducido grupo de personas. La reforma propone limpiar el sistema y garantizar que jueces y magistrados sean elegidos por su capacidad y compromiso con la justicia, en lugar de por sus conexiones familiares o políticas. Se han descubierto casos de nepotismo extremo, donde familias de hasta 76 personas controlan distintos circuitos judiciales. Al reformar el Poder Judicial, el gobierno de AMLO amenaza con desmantelar las redes de influencia que han beneficiado a las élites durante décadas. Esto explica por qué muchos empresarios y políticos de derecha han lanzado campañas en contra de la reforma, buscando proteger los pocos privilegios que les quedan. Sin embargo, esta resistencia no es solo local, también tiene resonancia internacional, particularmente en Estados Unidos. La transformación política de México y el ascenso de Morena. El ascenso de Morena y la consolidación de su mayoría en el Congreso mexicano han sido otros factores que han provocado temor entre las élites conservadoras del país. Durante las últimas décadas, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional habían logrado manipular el sistema electoral para mantener su dominio político. Sin embargo, con la llegada de AMLO al poder en 2018 y el reciente triunfo de Morena en 2024, el panorama político mexicano ha cambiado drásticamente. La derecha, derrotada en las urnas, no solo ha perdido su influencia política, sino también su capacidad de bloquear reformas clave a través del control del Congreso. Morena ha alcanzado la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, lo que le permite aprobar reformas constitucionales sin necesidad del apoyo de otros partidos. Esto ha generado preocupación entre los sectores conservadores, que temen que Morena utilice su mayoría para impulsar una serie de reformas que transformen profundamente el país. La reforma judicial es considerada por muchos como la madre de todas las reformas. Al cambiar la estructura del Poder Judicial, Morena busca garantizar que el sistema de justicia esté al servicio del pueblo y no de las élites. Este cambio es visto como una amenaza directa para los sectores que tradicionalmente han utilizado el Poder Judicial para defender sus intereses, tanto en el ámbito político como económico. Por lo tanto, la derecha mexicana y sus aliados han lanzado una campaña mediática para desacreditar la reforma, argumentando que llevará al autoritarismo y al fin de la democracia en México. La injerencia de Estados Unidos y su preocupación por la reforma. A nivel internacional, Estados Unidos ha expresado su preocupación por la reforma judicial en México. Esta preocupación no es casual, ya que los intereses económicos de las grandes corporaciones estadounidenses están profundamente vinculados con el sistema judicial mexicano. Durante años, Estados Unidos ha mantenido una relación cercana con las élites empresariales mexicanas y ha utilizado su influencia para proteger sus intereses en el país. Un ejemplo claro de esta injerencia es el papel de empresas como Iberdrola en la industria energética mexicana. Cuando el gobierno de AMLO impulsó una reforma para nacionalizar ciertos sectores de la industria eléctrica y priorizar a la Comisión Federal de Electricidad sobre las empresas privadas, Estados Unidos y sus aliados reaccionaron con descontento. El Poder Judicial, controlado por las élites económicas, detuvo la reforma a pesar de haber sido aprobada tanto por el Congreso como por el Poder Ejecutivo. Además, la reforma judicial también toca temas estratégicos como los recursos naturales, en particular el litio. Este mineral, que se ha vuelto fundamental para la producción de baterías y tecnología verde, es un recurso estratégico que México ha decidido proteger.
La reforma busca evitar que grandes corporaciones extranjeras, principalmente de Estados Unidos, controlen el acceso y la explotación del litio mexicano. Esto ha generado aún más tensión entre ambos países, ya que Estados Unidos ve amenazados sus intereses en un recurso clave para el futuro de la economía global: la alianza entre los sectores empresariales y judiciales. El Poder Judicial mexicano ha sido históricamente un aliado de los sectores empresariales, tanto nacionales como internacionales. Grandes corporaciones han utilizado los tribunales mexicanos para bloquear reformas que afectarían sus intereses. Este tipo de alianzas han permitido que el sistema de justicia sea manipulado en favor de los grandes capitales, mientras que la justicia para los sectores más vulnerables de la población ha sido relegada. La reforma judicial amenaza con romper esta alianza entre los sectores empresariales y el Poder Judicial. Al democratizar el proceso de elección de jueces y magistrados, la reforma busca que estos sean responsables ante el pueblo y no ante los intereses económicos. Esto ha generado un profundo malestar entre los empresarios, quienes ven en la reforma una amenaza a su capacidad de controlar el sistema judicial para proteger sus intereses. En este contexto, Estados Unidos ha jugado un papel clave en la financiación de grupos opositores a la reforma. A través de la financiación de organizaciones y la promoción de amparos judiciales, Estados Unidos ha buscado frenar el avance de la Cuarta Transformación. Esta estrategia ha sido utilizada en el pasado para proteger los intereses de grandes corporaciones estadounidenses en México, y la reforma judicial no es la excepción. El embajador de Estados Unidos en México ha expresado abiertamente su preocupación por la reforma, lo que demuestra el nivel de implicación de Washington en este asunto. El Poder Judicial como último bastión de las élites. El control del Poder Judicial ha sido uno de los principales mecanismos utilizados por las élites mexicanas para bloquear las reformas progresistas impulsadas por el gobierno de AMLO. A lo largo de los últimos 6 años, la Suprema Corte de Justicia ha frenado reformas clave que buscaban beneficiar al pueblo mexicano, como la reforma eléctrica. Esta capacidad de bloqueo ha sido posible gracias a la alianza entre los jueces y las élites económicas, quienes han utilizado el sistema judicial como su último bastión de poder. La reforma judicial amenaza con desmantelar este último bastión. Al cambiar la estructura del Poder Judicial, la reforma busca garantizar que el sistema de justicia esté al servicio del pueblo y no de los intereses de unos pocos. Este cambio es visto como una amenaza existencial para las élites, quienes temen perder el control de un sistema que ha sido clave para mantener su influencia en el país. Además, la reforma incluye una serie de propuestas innovadoras, como la elección de jueces y magistrados por voto popular, lo que garantizaría una mayor participación ciudadana en el sistema de justicia. Esta propuesta ha generado un intenso debate, ya que representa un cambio radical en la forma en que se elige a los responsables de impartir justicia en el país. Sin embargo, también ha sido criticada por sectores conservadores que argumentan que este tipo de cambios llevarán al populismo y al autoritarismo. Durante la sesión celebrada el pasado martes, cientos de manifestantes en contra de la reforma judicial ingresaron a la fuerza al Senado de la República en un intento desesperado por frenar el avance de una reforma que ha polarizado al país. A pesar de la contundente oposición y las tensiones generadas en el recinto, la realidad es que la reforma, impulsada por el gobierno de López Obrador y su partido Morena, sigue su curso con una mayoría calificada que parece imparable. Los esfuerzos por detenerla, incluso mediante acciones de presión como las movilizaciones masivas, enfrentan una creciente sensación de que no habrá poder en el mundo capaz de frenar este cambio en el sistema judicial mexicano. Conclusión. El temor de la derecha mexicana y de Estados Unidos hacia la reforma judicial en México no es infundado. La reforma amenaza con desmantelar un sistema de privilegios que ha favorecido a las élites económicas y políticas durante décadas, mientras que también pone en riesgo los intereses económicos de grandes corporaciones estadounidenses. La reforma no solo busca democratizar el sistema judicial, sino también liberar a México de la influencia extranjera que ha condicionado su desarrollo. Ante este panorama, la resistencia de los sectores privilegiados es comprensible, pero también evidencia la necesidad de un cambio profundo en el sistema judicial mexicano. El reto ahora es garantizar que la reforma sea implementada de manera efectiva y que el sistema de justicia sirva realmente a los intereses del pueblo mexicano.